¿Cómo les va? Muy bienvenidos a todos. Antes que nada quiero pedir disculpas por los anteojos. A mí me gusta que se vean los ojos de la gente, pero debo agradecer profundamente al maravilloso doctor Saldívar, que ha hecho que recupere o recuperara en realidad uno de los sentidos más preciados que podemos tener, que es el de la vista. Así que a la excelencia de su clínica, a la calidez de toda su gente y a la calidad de persona que es él y de profesional, muchísimas gracias. Y hablando de sentidos, hay otro de los sentidos que también es vital, súper importante, que es el de el oído, poder escuchar. El programa de hoy va a tratar de la música, nada menos, y vamos a conversar con una persona sumamente interesante. Él es médico, es periodista y es el director general de uno de los orgullos, qué decirles, indudables, absolutamente indudables de la República Argentina, como es el Teatro Colón. Enseguida volvemos. Bienvenido Gabriel Senanes. Gabriel es médico, como les decía recién, periodista y director general y artístico del Teatro Colón. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Si digo otra cosa, se arma lío quizá, pero la verdad es que acá coincide con que está todo bien. Qué bueno, qué mezcla, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Esto es, me gustaría que me contaras quién es un tal tipo Eduardo y qué incidencia tuvo en tu formación musical tu tío José. Bueno, Eduardo era un músico extraordinario que vivió menos que yo, lamentablemente, pero que tuvo tiempo de hacerme un fanático de la música desde muy chiquitito, junto con otros personajes como el tío José. Pero tío José era una música que yo había logrado aprender, una milonga, cuando tenía 4 o 5 años, que me salía, era uno de mis grandes orgullos, y que el tal Eduardo, que era un profesor de música, me mostró que no era lo único que uno podía aprender en la música en la vida, y me mostró muchas otras cosas que hicieron que, bueno, hoy esté acá también como músico. Así que fue un personaje que me volcó mucho hacia ¿Y vos tenías qué edad? Pues yo empecé en la música a los 4 años, o la música empezó conmigo a los 4 años. Y luego fui teniendo distintos profesores que me espantaron de la música. Sí. Fue el tal Eduardo el que, no sé si me recuperó para la música, pero algo así. ¿Y estos que te espantaron eran, por ejemplo, la típica profesora de piano del barrio, la de la esquina, que era la que se había recibido de maestra de piano, entonces iba y destrozaba tu amor por la música? Claro, ese tipo de maestros. La figura del profesor de barrio es como si alguien no viviera en un barrio. Siempre uno vive en un barrio. Sí, todos los verdad. profesores viven en un barrio. Sí. Todos son profesores de barrio. Lo que pasa es que unos tienen el poder de torturar a la gente del barrio. Yo estaba en un barrio que estaba sometido a la tortura de una profesora cercana que hacía eso. Pasé a otra que también estaba en el barrio que tenía la misma habilidad. Sí. Pues ya dije, basta, la segunda es la vencida para mí. Hasta que apareció ahí, sí, el tal Eduardo. Y bueno, Lo que me pasa enamoré es de que la música. me parece a mí, no sé, que por ahí para la gente de nuestra generación venía maestra, ¿viste? La que se recibía de maestra y profesora de música. O era maestra de corte y confección o maestra y profesora de música que torturaba a los pequeños niñitos. Pero a los 4 años eras Yo era un pequeño niñito a los 4 años. Eras un pequeño niñito, muy pequeño apto para ser niñito. torturado por Por uno de cualquiera. estos personajes. Exacto. Claro. Sufrí muchas torturas, digamos, a manos de profesores, gente con título y gente sin título, como cualquiera que se precie. Pero hay una diferencia importante. Uno creo que puede tener muchos profesores, pero muy pocos maestros. Sí, señor. Entonces, yo he tenido, por suerte, algunos muy buenos maestros, que son los que me han enseñado lo poco que sé. Y sobre todo me han enseñado todo lo que no sé en relación a lo que sé. Ahora vamos a hablar de tus maestros, pero ¿estamos hablando de qué barrio? Bueno, yo nací en el barrio de Constitución. Después hubo mudanzas varias, por distintas razones y sin razones, pero transcurrí buena parte de mi infancia en la intersección de Brasil y Solís, en el barrio de Constitución, y después, bueno, qué sé yo, casi todos los barrios porteños. ¿Y a los 4 años cómo fue que tomaste contacto con esta profesora? ¿O cómo apareció un instrumento en tu vida? Bueno, y en realidad cerca de ahí estaba el Instituto Vocacional de Arte Infantil, lo que era y es el famoso Labardén, que estaba en Garay y Solís, frente a una plaza que yo frecuentaba.
Y mis padres me anotaron ahí en la Bardén que donde enseñaban muchas cosas vinculadas al arte, muchas artes. Pintura, había manualidades, cerámica, títeres, danza, música. Ya empecé entonces a tomar contacto con muchas artes. Y por ahí cerca bueno, en el mismo edificio donde yo vivía, había una profesora de piano 1 o 2 pisos más abajo. Así que yo bajaba la escalera y empecé estudiando piano por ahí. Luego ya, no sé, habría aprendido no solo a bajar los pisos, sino a caminar. Entonces, a 2 cuadras, ahí apareció la primera profesora de barrio, no del edificio, sino del barrio. Sí. Y seguí estudiando con ella o algo así. Luego pasé a otra, y luego el tal Eduardo, y luego los maestros, sí, que tuve la suerte de conocer. ¿Vos tenés hermanos? Una hermana menor. ¿Ella también se dedica a la música? No, ella es fotógrafa. Ajá. ¿Y hay algún antecedente familiar, digamos, madre o padre músico? Digamos, alguien que tenga la enfermedad genética de la música. Por ejemplo. Bueno, hay amantes de la música, aunque no esposos de la música. Mi familia, mi papá es un amante de la música, esto quiere decir alguien que escucha discos y escuchaba, cantante aficionado, eso no siempre es una cosa que merezca escucharse, pero yo lo escuchaba, o sea, escuchaba su amor por la música. Claro. Y es probable que eso haya incidido. Él es ingeniero y tenía esa vocación secreta. ¿Y qué música sonaba en tu casa en esa época? Mucha música muy variada, música clásica, un poco de jazz, y yo aprendí a manejar el tocadiscos bastante tempranito, entonces me trepaba ahí, ponía algunos vinilos, ponía la púa, para desgracia de los vinilos, y le daba. Sobre todo los discos que me resultaban raros, músicas que me resultaban un poco arduas de entender, y yo tenía, no sé por qué, la costumbre de escucharlos y reescucharlos hasta que dejaran de sonarme así. Y así escuché a Brahms y a Charlie Parker hasta familiarizarme, y creo que eso es lo que uno llama en general entender una música, el momento en que se familiariza con eso. Totalmente, claro. ¿Y lo de la medicina cómo surge, digamos? No surgió a los 4 años No, para tranquilidad de supongo todos. que no. Bueno, eso porque en una época estaba bien visto eso de ser doctor. El hijo del doctor. Claro, yo era hijo también. Claro. Y bueno, y en realidad yo tenía una vocación así por muchas cosas que hacen a la vida en sociedad. Y entonces pensaba que la medicina podía concentrar una cantidad de saberes. A mí me gustaban mucho las matemáticas, cuestiones de la biología, cuestiones filosóficas y cuestiones psi. Entonces entré a la Facultad de Medicina pensando que yo iba a ser un psiquiatra porque eso parecía ser la suma de no sé cuántos conocimientos. Y en el transcurso, bueno, algo pasó y terminé siendo oncólogo, que es la resta de ciertos conocimientos, como otras especialidades. Y entonces, pero bueno, era una ambición así de saber en gran medida que parecía que la medicina podía satisfacer. ¿Y ejerciste mucho tiempo? Sí, ejercí unos buenos años en el Hospital Durand, en el servicio de oncología, con el doctor Colinen, a quien he vuelto a ver después de tantos años. Y fueron experiencias muy, muy importantes para mí, porque inadvertidamente esas cosas trascendentales como la vida y la muerte, temas que a uno siempre le preocuparán, ahí tenían cierta vigencia, convengamos. Así que fue una experiencia muy importante. Bueno, y mientras tanto, la música continuaba. Vos estudiabas, Sí. terminaste la primaria, la secundaria, fuiste a la universidad, y la música siempre. ¿Qué instrumentos tocas? Bueno, toco piano, que es el instrumento que más tiempo tengo a mano, guitarra, que estudié mucho, el saxo, que es lo que más me gusta, estudio percusión. Si todo eso estuviera concentrado en un único instrumento, sería fantástico. Está todo repartido, el tiempo, el que más estudié, el que más me gusta. Entonces es un poco dispersa la cuestión, pero son también vicios y placeres que despunto tocándolos. Y no sé cuál toco peor y mis amigos discuten sobre cuál toco peor. No, yo creo que toca peor el piano. No, permitime, disculpame, pero vos porque no lo escuchaste tocando el saxo y así de seguido. Pero lo que es cierto es que como no es punible el andar tocando públicamente esos instrumentos, yo me saco el gusto de tocar en estadios, en la tele y grabar muchos discos con todos esos instrumentos. Ahora vamos a hablar de Ahora hay un instrumento que es el que música. más me gusta, que es el más fácil, que es la batuta, porque haces así y otros hacen así. Y otros tocan, claro. ¿Y por qué empezaste en el periodismo? Bueno, yo lo diría así, casi todas las cosas que hago, para bien o para mal, o bien o mal,
las hago con una vocación de servicio, ¿no? O sea, la medicina, la música y también el periodismo. O sea, una cuestión de honrar la verdad, de indagar, de curiosidad. Dicen que, no sé qué te parece a vos, pero que el virus que lleva a alguien a ser periodista es la curiosidad, en buena medida, y la búsqueda de la verdad. Entonces, en esos años empecé a escribir sobre cuestiones que tenían que ver con el momento social, lo que fuera, y luego, mucho más adelante, fui convocado para escribir sobre cuestiones de música y del mundo del espectáculo. ¿Cuáles eran esos años? Los años 70, en que una buena parte de los jóvenes de mi generación pensamos que estaba a la vuelta de la esquina un mundo distinto, con más justicia social, con más posibilidades para todo el mundo. ¿Y cuál fue el primer medio en el que trabajaste? Ah, ya me olvidé. ¿Te olvidaste? Sí. Ok. Sí sé que el último ha sido el diario Clarín. Ese sí me acuerdo. De ese te acordás. Bueno, ahí justamente firmabas tus críticas sobre música. Sí, más que críticas, digamos, yo me considero Comentarios. un periodista, pero claro, hacía artículos, notas, reportajes, también críticas, digamos, pero mi trabajo era esencialmente periodístico. La cuestión es que creo que son cosas que seguiré despuntando irremediablemente. Viste que siempre hay como una pelea, si los críticos en realidad son músicos frustrados y entonces desde qué lugar critican, un debate así bizantino de toda la vida, Entre ¿no? los músicos y los periodistas. Entre los músicos y los periodistas, entre los críticos en general, de cualquier arte. Yo soy un crítico frustrado entonces, porque yo soy Está bien. músico en muchas de sus especialidades, en muchos de sus géneros instrumentales, clásico o no clásico, popular o antipopular o lo que fuera. Entonces quizá lo que sea en realidad, en ese sentido, un crítico frustrado. Pero más que crítico, o menos que crítico, creo que soy, antes que nada en ese sentido, periodista. De todas maneras, siempre hay algo de subjetivo en el hecho de comentar una obra de arte. Digo de subjetivo que te guste o no te guste, más allá de las calidades técnicas, ¿o no? Claro, Funciona mucho eso. siempre es un ejercicio de la subjetividad, por supuesto. El punto es si uno hace girar lo que escribe solo en lo que a uno le gusta o no le gusta. Digamos, si no considera otras cuestiones que hacen al oficio, al arte y a la artesanía de lo que está abordando en ese momento. Creo que no es el único criterio el gustar o no gustar. Porque uno puede no gustar de algo y valorar su enorme valor artístico, de todas maneras, porque eso es apenas una de las variables. O sea que ese punto creo que no rendir cuenta, digamos, al capricho personal en ese sentido. Yo creo que hay una responsabilidad en la escritura cualquiera fuera. Y en alguna manera habría que ambicionar decir que siempre debería ser crítica, en el sentido que ofrezca una mirada que aspire a crear o recrear algo, agregarle una capa de novedad al tema que se está abordando, ¿no? ¿Cómo atravesaste tu adolescencia en el aspecto musical? Quiero decir, una adolescencia donde era también, estaba dividido entre el rock nacional, el rock inglés, el rock americano, si era Procol Harum, o eran los Pink Floyd, o eran los Rolling Stones, o eran los Beatles, o era, qué sé yo, Black Sabbath, o todos los que estuvieron en esa época, que son muchísimos, o el momento del auge, digamos, del rock nacional en la Argentina, que debe haber coincidido con tu etapa de adolescente. Claro. ¿Qué escuchabas? ¿Qué te interesaba de esa etapa? Cuando yo era más bien chiquitito, o chiquilín, o como se diga, escuchaba mucha música clásica, escuchaba algo de jazz, y una especie de energúmeno, porque claro, viendo cuánto remontaba yo al piso y no hablar de los Beatles, era casi una aberración. Ya en la secundaria esa aberración desapareció, aparecieron seguramente otras. Pero como cualquiera que se pensé en esa época, tenía mi banda de rock and roll, y bueno, y ahí andaba tocando con mechas mucho más largas que estas. Y era más Beatles que Stone, y todavía sigue siendo más pro Beatles que Stone. Y sí, escuchaba mucho rock inglés de esa época, y bueno, y valorizando a algunos artistas en particular, no solo los Beatles, Frank Zappa y otros que había por entonces. Pero, digamos, creo haber ido ampliando la escucha en lugar de cerrarla, digamos. Hay música que he escuchado toda mi vida, desde muy chico, y hay otra que he escuchado desde hace mucho menos, y espero seguir escuchando. Bueno, vamos a seguir hablando de música. ¿Cuál es tu... ¿Estás casado? ¿Tenés chicos? ¿No estás, sos soltero? Todo eso junto. No, estoy casado y tengo 3 muchachos. ¿3 muchachos? ¿De qué edades? De 18, 8 y 1 año y medio.
acabamos de ver y escuchar, Gabriel? Esto es el concierto en canto negroriano. Se llama negroriano porque está dedicado al negro Suárez Paz, Fernando Suárez Paz, el gran violinista que tuvo Piazzolla durante más de 10 años, en sus últimos años. Y es un concierto de alguna manera hecho para él, a su medida, para su estilo. Es un concierto para violín orquesta que está tocado en esta ocasión en el Teatro Colón por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con Fernando y yo. Me llamó mucho la atención el nombre de dos cosas, el nombre de tus obras y después que muchas han sido a pedido o por encargo, te han encargado. Claro, sí, eso muchas veces es parte de lo que se puede llamar la profesión de compositor, vale decir, que haya encomiendas o encargos, que se soliciten obras para determinadas ocasiones o circunstancias o grabaciones. Bueno, vamos a hacer un repaso título por título, si te parece bien. Hay una obra que se llama Don Mondongo. Don Mondongo, que es una obra de cámara. Sí, está dedicada a los hermanos Don Mo y Don Go, que son dos hermanos chinos o algo por el estilo. Ajá. Es una larga historia y muy rara y por supuesto imposible de creer. Que no tiene nada que ver con la comida. Nada que ver. Nada que ver, mera coincidencia. Ah, y bueno, ¿y esta obra de qué año es? Más o menos. 80s, como mucho. Y es una obra que se ha grabado bastante en el exterior también. Hay una versión para flauta y guitarra y una versión para violín y guitarra. Y ambas se han grabado. Inclusive en alguno de mis discos también está. Y se ha grabado en Europa. Así que a los hermanos Go les ha ido bastante bien igual. ¿Cómo es ese camino para llegar a que, digamos, a que te conozcan, a que sepan quién sos, a que escuchen tu obra, hasta el momento que, no sé, la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, te encarga una obra? ¿Cómo es todo ese proceso, digamos, de aquel niño de 4 años que empieza a estudiar música? ¿Cómo llega a darse a conocer en el mundo y para que finalmente determinados organismos que tienen que ver con la música o no te encarguen obras? Bueno, es un camino, digamos, difícil en que hay mucha siembra y quizá alguna vez alguna cosecha. Entonces las encomiendas o los encargos tienen que ver con lo que sería un poco la cosecha hecha sobre la base de aquella siembra. Pero la vida es un poco así, sembrar, cosechar y tener que volver a sembrar de nuevo porque si no, no hay nueva cosecha. Entonces en la composición es eso, ir acumulando obra que se va haciendo oír, a veces por sí sola, si alguna obra tiene algo que invita a ser escuchada y que invita a otros a invitarme a componer una nueva obra. Es un poco ese circuito que ahora, bueno, desde hace unos años genera que tener la suerte y el honor de que me llamen para inventar algo para tal o cual ocasión, grabación o circunstancia. Bueno, hay otra obra que se llama Cartón Lleno. Sí, y que también bautiza un disco, que se llama así también Cartón Lleno, como hay otra obra que se llama Vía Libre, que es la que abría algunos bloques de tu programa, que también bautiza a un disco. Y sí, Cartón Lleno es una pequeña obra también de cámara. Cuando hablamos de una obra de cámara, ¿exactamente de qué hablamos? Ah, qué sé yo, pero parece ser algo así como que no son muchos los músicos que la tocan, digamos. Claro, Ese ok. Solo, dúo, trío, 4, 5, bueno. Digamos que son poquitos. No son muchos. No son muchos. No es una orquesta, digamos, tomemos como referencia 12, eso quiere decir que puede ser 10, y 15, ¿qué hacemos? Bueno, algo así. Está bueno. Después hay otra que creo que esta es, no sé si esta es la de la que se llama For Fatos for Fats. Bueno, For Fatos Fernández, exactamente, que es Fats Fernández. Que es un gran amigo, un gran músico, para el que escribió varias cosas. Y los for Fats, o sea, 4 fatos para Fats, que son 5 para colmo, es una especie de concierto para trompeta y orquesta, pero más específicamente para Fats Fernández y orquesta, que la hemos tocado bastante por ahí. ¿Por ahí por dónde? A ver, contame un poco. Qué sé yo, la hemos tocado en el Teatro Cervantes, le hicimos en la Biblioteca Nacional y se televisó por ATC, entonces, bueno. Hiciste música para películas también, ¿no? Sí, hice música para 4 películas. ¿Cuáles? Bueno, hice para un Martín Fierro colombiano, hice para la película de Ana Poliak que vio en Los Crotos, que tuvo una producción de España, el Channel 4 de Londres y el National Film Board de Canadá, Camino de Hermanos, Paros de la Noche, películas de Osvaldo Andechaga y de Theo Kaufman. En algunas trabajé solo, en otras trabajé con Antonio Tragorros y León Gieco, que lo cual motivó que hiciéramos cosas juntos en discos y aledaños.
Así que sí, la experiencia de hacer música para cine es muy linda y algunas de mis grabaciones toman eso como para mostrarlo también en su pura faceta sonora. Bueno, después vamos a hablar del Teatro Colón y de los proyectos y de cuáles que se viene en el Teatro Colón, pero vamos a adelantar una cosa, que es que va a estar Carlos Sorín, el director de cine, haciendo una apuesta de la cual ya vamos a conversar, pero pensaba en que también vos tuviste tu primera vez en que tuviste que musicalizar una película, esto es ponerle música a imágenes. ¿Cómo fue esta primera vez? ¿Con qué escollo te encontraste que fue así como el más sorprendente? Si es que era un escollo, digamos, o con qué te llamó la atención. Las preguntas sobre las primeras veces siempre son problemáticas y somos siempre los mismos escollos. Bueno, digamos el desciframiento de los distintos ritmos, los ritmos que puede imponer la imagen y su correlato con el ritmo de la música y digamos la puesta en paralelo de esos ritmos. O sea, es un poco adivinar qué música parece encerrar o necesitar o exigir la imagen. Eso es un ejercicio fascinante, por supuesto, y la música, que es un arte cuya superficie es el tiempo, necesita, por lo tanto, medir ahora su tiempo en relación a otra superficie, que es la superficie de la imagen. Entonces, la dimensión del tiempo, que es la gran dimensión en el mundo de la música, necesita entonces ahí alinearse con los ritmos y tiempos de la imagen. Eso creo que siempre sería la eterna dificultad a la hora de musicalizar otras cosas, como puede ser movimientos, una acción dramática o una película. Digamos que en todo caso, esa primera vez plantea problemas que se van a seguir planteando cada una de las veces. Qué bueno lo de los tiempos. Bueno, el canto negroriano es lo que hablábamos recién, dedicado a Suárez Paz y con Suárez Paz. Exactamente. Después hay otra obra que se llama Hércules en la perfumería. Esta fue encomendada y dirigida por Simón Blech, el gran director, ¿no? Claro, Simón Blech fue uno de mis maestros, vale decir, no fue un profesor, fue un maestro, un queridísimo amigo, fuimos amigos muy, muy cercanos. Y él me pidió que escribiera una obra para que él estrenara, cosa que hizo con la Sinfónica Nacional. Y se llama Hércules en la perfumería, simplemente porque es un nombre bastante absurdo, convengamos. Y se subtitulaba Simón Blech son chanté, pero que quería decir Simón Blech, digamos, un juego de palabras entre algunas palabras en francés y Simón Blech. Es una obra para orquesta sinfónica que él estrenó y lo cual para mí fue un tremendo honor. De todas maneras, Hércules en la perfumería... Esa sería la enésima tarea de Hércules, ir a una perfumería, digamos. Hizo otras cosas un poco más complicadas que una perfumería. Esta música relata las difíciles aventuras y escollos que encontró Hércules cuando entró a una perfumería. En lo personal, porque en cuanto a la función de director general y artístico del Colón, insisto que vamos a charlar en el último bloque, esta cosa tan descontracturada que vos tenés, tan lanzada, tan original, ¿cómo se lleva con esta estructura tan cerrada, tan ortodoxa, que encierra el mundo de la música lírica, de la ópera, del Colón, en algún aspecto? Bueno, en realidad las artes proponen en general imaginación, proponen en principio una actitud desprejuiciada, no excluyen en absoluto el humor. Digamos, en esto de los títulos hay una especie de abuso de la licencia que uno tiene al titular una música instrumental. Al no tener un texto, digamos, uno puede poner finalmente cualquier título. En realidad es relativa a la relación entre título y música en la música instrumental. Esto lo deja en evidencia. Hércules en la perfumería es cualquier cosa. Ahora, el título puede ser en broma, pero la obra no. La música es otra cosa. Buenísimo. Ajá, bueno, vamos a seguir haciendo como un rápido repaso. Ringside, ópera en 7 rounds, esta fue encomendada por la OEA. Sí, es una ópera que transcurre arriba de un ring, en lugar de actos tiene rounds, por eso se llama Ringside, y es un vulgar combate de boxeo entre un hombre y una mujer. Vía Libre es el segundo CD, obra sinfónica sobre Borges, que se llama Proa.
Pro al Este. Es una encomienda de la Secretaría de Cultura de la Nación cuando fue el centenario del nacimiento de Jorge Luis Borges, una obra destinada a la Sinfónica Nacional, que estrenó Jorge Rotter como director, y que fue un gran honor para mí porque, digamos, tratar de reflejar musicalmente cosas del mundo de Borges y algunas analogías que hay. Así que, por ejemplo, la idea de los laberintos, en la música se puede ir expresando en la bifurcación de melodías ad infinitum o hasta donde se pueda, por dar una analogía justamente paralelismo entre ideas borgianas y la música. 3 retratos entrañables. Tal cual, son 3 retratos musicales entrañables de 3 amigos entrañables, Enrique Cadícamo, Simón Blech y la tía Lucy. ¿Y la tía Lucy? Eso son cosas que ganan en familia. Ok. La suite antipopular. La suite antipopular está basada íntegramente en ritmos populares argentinos. Lo que pasa es que, claro, quizá el resultado termine agrediendo a la música popular argentina, entonces, en función del resultado, se llama suite antipopular. Termine agrediendo. Comentábamos recién, ¿no? Aquella ya antigua, pesada y aburrida pelea entre lo que es popular y lo que es clásico, lo que es de salón y lo que es de la calle, y si los bailarines clásicos tienen que ir al Luna Park o a la 9 de julio o no, o qué sé yo, los grandes músicos no pueden ir a la calle y todo aquello. Esa dicotomía, quiero decir, ¿no? Entre lo que es popular y lo que es elevado, supuestamente. Claro, creo que es muchas veces una categorización un poco prejuiciosa. ¿Quién define qué es lo mejor, qué es lo elevado, qué es lo superior, qué es lo inferior? Pero pienso que es cierto que hay géneros, que hay sonoridades, que hay tradiciones, diferentes tradiciones, pero la idea de suponer entonces que se confrontan o anulan o dirimen diferencias insalvables, me parece que puede ser un concepto poco productivo, poco fértil. Yo digo a veces en chiste que hago música popular y música antipopular, si es por eso. Digamos, música clásica o música moderna. Dicho como claro, decían los tíos, ¿no? Claro. O la tía Lucy. Claro. De todas maneras, acaba de ocurrir un episodio con la puesta en escena de Cuitca, de una obra de Wagner, donde algunas personas se enojaron, se indignaron, insultaron. ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, ¿Qué es lo que los molestó? Yo no lo sé porque a mí no me molestó. Por el contrario, el punto sería que, digamos, siempre la novedad puede ser una cuestión temible, el temor a lo desconocido, ¿no? Y entonces, a veces el hecho de que haya un riesgo artístico, de que haya algo que introduce un nuevo concepto, eso a veces genera resistencia. Digamos, Cuitca es claramente un gran artista plástico argentino y yo creo que ayudó a que el Colón montara un enorme espectáculo, un hermoso espectáculo con la ópera de Laurent de Serrante, que aparte estuvo Charles Dutoit, creo que un gran elenco que inclusive produjo el hecho de que en algunas noches tuviéramos un elenco argentino completamente para hacer Wagner, cosa que es histórica y un gran orgullo para todos en el Teatro Colón por ofrecer eso. Por lo tanto, digamos, hay nuevos conceptos, por suerte, porque si no esto sería simplemente una cuestión de museo. Tal cual. Pero ni siquiera los museos son lo que se le atribuye a los museos. La idea de repetición mecánica, repetitiva, de una misma cosa. Los museos también son una cosa viva. Bueno, el Colón no es un museo, es un lugar donde hay arte y artistas implican cierta insolencia creativa, animarse a hacer otras cosas, agregar capas nuevas a la tradición. Y dentro de la mejor tradición del Teatro Colón está el estar al día, lo estuvo durante mucho tiempo, el hecho de estar queriendo ver qué había de nuevo y bueno, o nuevo simplemente. Ahora, Gabriel, ¿cómo llegás vos a ser el director artístico del Teatro Colón? Lo que se me ocurre es como venciendo resistencias retrógradas, si se quiere de alguna manera, porque las hay, quiero decir, es un puesto que tiene que ver con la música, vos sos músico, que tiene que ver con la teatralidad, que tiene que ver con lo social y que tiene que ver con lo político y con lo económico, también con lo político. Quiero decir, hay en todas estas áreas que conforman la dirección de un teatro tan importante como el Colón, resistencias que te arruinen la vida. No, arruinar la vida en absoluto. Es una manera exagerada de decir. Sí, decididamente. No, si fuera así, avísame porque no, qué sé yo, que te saquen el sueño, va. No, no me lo sacan. Y por el contrario, duermo muy bien, es uno de mis deportes predilectos. Lástima que lo cultivo tan poco a raíz de este trabajo. No, yo creo que es un desafío más que interesante
para la sociedad argentina, el hecho de crearse y recrearse, digamos, el hecho de que haya esperanza, de que haya, digamos, una integración transversal, de que se depongan viejas antinomias, de que haya un esfuerzo de síntesis en otro concepto de nación. Esos son esfuerzos también creativos, o sea, no solo el arte exige creación. Yo creo que la sociedad argentina está exigiendo un esfuerzo de reinvención. El futuro siempre va a llegar, digamos, y siempre está por delante. Entonces, en ese sentido, el Colón es una metáfora también de lo argentino. Si Argentina pudo hacer un Teatro Colón y lo puede tener abierto y haciendo cosas nuevas también, quiere decir que Argentina todavía puede hacer muchas otras cosas más. Absolutamente. Entonces, en ese sentido la pregunta es, digamos, ¿solamente nos dedicaríamos a replicar el pasado o nos dedicamos también a construir un futuro? Bueno, esto quiere decir tomar riesgos, aventurarse por nuevos caminos. El Colón tiene que aventurarse por nuevos caminos, como en la mayor parte de su historia lo hizo, y eso hizo a la gran gloria del Teatro Colón en el mundo. Entonces creo que ese desafío es sin duda apasionante y siempre va a generar alguna resistencia. En realidad podemos decir cualquier cosa genera una resistencia. Digamos, cualquier cosa que se haga va a generar resistencia, sea para atrás o para adelante, va a haber quien quiere ir para adelante o para atrás respectivamente. Casi como una ley física. Sí. Exactamente. Ahora, creo que estamos asistiendo a ciertas novedades muy estimulantes. Por ejemplo, estimulan una polémica y eso es muy bienvenido. Digamos, que haya en ese sentido el silencio de los cementerios me parece muy nocivo, pero que se haga una polémica sobre los valores de artistas sin duda muy sólidos, por ejemplo, el caso Cuitca, pero también la hubo con Alfredo Arias a raíz de Bomarzo, quizá la haya con Carlos Sorín cuando haga Armida, y otros episodios que estamos, digamos, propiciando en el Teatro Colón, como actividades, por ejemplo, el Colón por 2 pesos, la apertura cada vez más del teatro a sus verdaderos dueños, que es el público, el pueblo que lo sostiene con los impuestos y con sus entradas. Bueno, eso creo que son también desafíos que exigen también una cuota de ángel y una cuota de creación. ¿Cuáles son a corto plazo las novedades que va a haber en el Teatro Colón? Habíamos conversado en el bloque anterior de la incorporación de Carlos Sorín. Recordemos que Carlos Sorín es el director de Historias Mínimas, de la película del Rey, un tipo súper talentoso, que va a hacer una puesta en escena de una obra, que es ¿cuál? Armida de Gluck, que va a estar dirigida musicalmente por Carlos López Pucho. Bueno, digamos, tenemos la continuación de esta temporada de ópera, tenemos en los próximos días el Festival Internacional de Música de Buenos Aires, celebramos los 25 años de la fundación del Teatro Colón con funciones protagonizadas por Paloma Herrera. O sea, tenemos una cantidad de visitas próximas, venimos de tener la de Charles Dutoit en el holandés, tuvimos a Alberto Gismonti hace unos pocos meses en un recital mágico. Digamos, son líneas de trabajo, como también una temporada de ballet que yo creo que es especialmente fuerte, o la Filarmónica que ha tenido todos los jueves directores y solistas muy importantes, estrenos, o sea, nuevas aventuras, nuevas músicas que dar a luz. Y creo que esta idea de combinar, digamos, lo más armónicamente y prudentemente posible, digamos, las distintas tradiciones, es decir, lo que ya había más lo que pueda empezar a ver, es parte de lo que debe expresarse en el Teatro Colón. O sea, todo aquello que pueda tener chance de ser representativo, genuino, no importa, o mejor dicho, gracias a que difiere estéticamente. O sea, en el Teatro Colón, como en tantos escenarios, debe expresarse, digamos, distintas vertientes estéticas, distintos pensamientos, muchos de ellos quizá confrontados, pero igualmente válidos. Y el Colón creo que tiende a eso. ¿Cómo llega a vos lo que pueda llegar a venir? Bueno. Te digo, hablábamos de una persona en común que es Claudio Korenblit, que fue productor musical de un programa en el que yo trabajé, y la tarea de Claudio era revisar en las casas de música disco por disco, a ver dónde había algo nuevo, distinto. Él encontró mi disco y por eso lo presenté en el programa donde Claudio era productor. Que era Badía y Compañía. Exactamente, mi primer disco lo presenté allí. Así fue que lo descubrió Claudio. No nos conocíamos hasta que conoció el disco y después me conoció a mí. Impresionante. Bueno, hay algo de eso en este trabajo, digamos, en el sentido de apostar a nuevos conocidos, que son por ahora quizá desconocidos, o algunos son muy conocidos en otra disciplina, pero que pueden enriquecer la disciplina para la que los convocamos, en este caso, por ejemplo, la ópera, el ballet o la música sinfónica o de cámara. Estas aventuras se suman a otras aventuras que vienen desarrollando durante mucho tiempo otras figuras ya muy consolidadas en ese género. Vale decir que algunos géneros pueden renovarse o refrescarse por la presencia de artistas
que vienen de otras disciplinas o de otros enfoques, como podría ser el caso de Alfredo Arias, desde el mundo estrictamente del teatro, hacia la ópera, Carlos Sorín desde el cine, hacia la ópera, y otros casos que tenemos como emblemáticos en esta temporada, por ejemplo. Y después el Teatro Colón... Cuitca. Cuitca, claro, Cuitca. En general hay una programación en la que está mezclado lo nacional y lo internacional. Sí. ¿Cómo viene? Nosotros creemos que el Teatro Colón no puede ser solamente un reproductor pasivo de repertorio extranjero o un lugar de visita de artistas extranjeros solamente. Es un lugar que tiene que ser una vitrina del arte y los artistas argentinos hacia el exterior. Ahora, el arte argentino no puede vivir sin el aporte enriquecedor del arte universal. Así que no se trata de hacer, digamos, una frontera rígida tampoco. Tiene que haber una ida y vuelta, un desafío mutuo que permita al arte argentino crecer en contraste y ayudado por el arte y los artistas extranjeros que nos visitan. Entonces el Colón, digamos, no puede ser chauvinista, no puede ser solo extranjerizante. Es un teatro que tiene que estar cada vez más abierto en todos los sentidos, más público y más vertientes artísticas genuinas que merezcan llegar al Colón, porque el Colón es un lugar de llegada, no es un lugar de debut en ese sentido. ¿Qué tiene el Teatro Colón que no tengan otros teatros? Bueno, una tradición tan fuerte, un prestigio tan alto, una magia, que es los sonidos que siguen reverberando en el teatro de tantos grandes artistas que lo visitaron, bailarines, coreógrafos, cantantes, directores. Esto creo que va enriqueciendo. Siempre se lo compara como que los tres teatros líricos más importantes son la Scala de Milán, el Teatro Colón y no sé, me está faltando alguno. Ah, no, yo sé que son tres, uno es el Teatro Colón y los otros dos no sé. No nos acordamos para nada. Esto lamentablemente se está terminando, termina con 2 regalitos. Te aconsejo que abras primero este que te va a gustar especialmente, bueno, estoy segura. Y esto también es para vos. Y termina con 3 preguntas. Antes de hacerte las 3 preguntas, quiero decir que celebro de todo corazón que seas el director del Teatro Colón, Gabriel. Te agradezco muchísimo. De verdad, me parece como una síntesis fantástica de lo que uno querría también para el país, gente abierta, gente inteligente, interesante, sin prejuicios y que sepa y que tenga calidad. Ojalá. Así que, bueno, las 3 preguntas es, ¿quién fuiste? ¿Y las otras 2? Te las hago después que me contestes la primera. Bueno, es algo que estoy tratando de averiguar constantemente. Con tu psicoanalista. Por ejemplo. ¿Quién sos? Bueno, averiguando quién fui, trato de ver quién soy. Y ya me veo venir la tercera. La tercera quizás es, ¿quién te gustaría ser? Bueno, eso es algo que uno va inventando sobre la marcha. Yo ya, digamos, no tengo tantos planes establecidos para el futuro. Uno va navegando, navegar es preciso, y en la navegación misma está el placer. Uno dejó una estela atrás, se hace camino a andar, todas esas frases que son estrictamente ciertas. Muchísimas gracias. Gracias a vos.